Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a todo aquel que esté viendo este video esta tarde. Hoy es 14 de mayo del año 2020. Amén. 14 de mayo. Quiero hablar de esa fecha. El 14 de mayo es una fecha especial en la historia humana. El 14 de mayo, hace 72 años atrás, ocurrió algo. Un evento que estremeció al mundo. Amén. El 14 de mayo de 1948. Amén. Satanás y los demonios se estremecieron. Amén. ¿Qué pasó el 14 de mayo de 1948? Antes del 14 de mayo del 1948, si usted tenía un texto escolar y usted estuvo vivo durante ese tiempo, amén, en los textos escolares usted no iba a encontrar mapas de aquel tiempo que tuvieran la nación de Israel, porque la nación de Israel antes del 14 de mayo de 1948 no existía como nación por alrededor ya de 2000 años. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Dios había prometido que Israel iba a volver a ser nación otra vez. Yo les voy a leer mi verso favorito de la Biblia. Amén. A mí me encanta el último libro de la Biblia, el libro de la Revelación, conocido también como el Apocalipsis. Amén. Yo me devoro ese libro. Pero a pesar de que es mi libro favorito, yo considero que mi verso favorito se encuentra en el Antiguo Testamento. Y es en Isaías capítulo 66, verso 8. Mire cómo dice. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. El 14 de mayo de 1948, un hombre llamado David Ben Gurion subió las escalinatas de un museo de arte en la ciudad de Tel Aviv. Amén. Subió a un podio y a las 4 de la tarde declaró el establecimiento de la nueva nación de Israel. Algo que estremeció el mundo, que estremeció el mundo árabe. Amén. El mismo día que esto sucedió, hubieron naciones islámicas que se airaron. Amén. Naciones árabes atacaron a Israel, pero Dios le dio la victoria a Israel. Esto que sucedió el 14 de mayo de 1948 es algo especial porque estuvo profetizado en el libro de Isaías capítulo 66 verso 8, donde dice que una nación, amén, nacería de una vez, que la tierra iba a concebir en un día. Eso era algo que mucha gente no se esperaba. Pocos años antes, Adolfo Hitler, amén, y el régimen nazi trataron de exterminar al pueblo judío en el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Porque es que cuando Dios va a hacer algo grande, Satanás trata lo que sea, amén, para que esa bendición no se cumpla. Bendito sea el Señor. Pero Dios preservó un remanente, amén, de judíos durante la Segunda Guerra Mundial que sobrevivieron. Amén. Y el 14 de mayo de 1948, el pueblo judío volvió a tener una nación, volvió a tener un país, porque estaba profetizado y se tenía que cumplir. A mí me gusta este verso, Isaías capítulo 66, verso 8, porque este verso comprueba de que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Hay personas que niegan de que la Biblia sea producto de Dios. Amén. Hay personas que hasta niegan que hay un Dios
Y este verso también comprueba de que sí hay un Dios. Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero hay un Dios, bendito sea el Señor. Amén. Y hay una nación de Israel en la actualidad. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Y cuando Dios promete, tiene que cumplir. Porque los labios de Dios son santos. Amén. Dice en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. En el libro de Ezequiel capítulo 37 también Dios habló acerca del restablecimiento de la nación judía. Bendito sea el Señor. Amén. En Isaías capítulo 37 Ezequiel tuvo una visión. Mire cómo dice: la mano de Jehová vino sobre mí, hablando el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos, mire cómo dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. Esta visión que Ezequiel vio, que los huesos se juntaron, habla de cuando Israel, ¿verdad? Los judíos se juntaron, ¿verdad? Israel volvió a ser nación. Israel, el pueblo judío eran como huesos secos. Amén. Pero Dios le dio vida nuevamente a la nación. Amén. La nación de Israel, el pueblo de Israel estaba muerto como nación. Pero la nación judía volvió a vivir, resucitó. Bendito sea el Señor. Amén. Pero falta que Israel resucite espiritualmente. Ya resucitó como entidad nacional, pero falta que resucite espiritualmente. Mire cómo dice en Ezequiel capítulo 37, verso 14, dice: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios dijo que iba a poner su espíritu, amén, en Israel. Todavía Israel está de espaldas a Cristo. Gran parte del pueblo judío no ha reconocido a Cristo como Mesías. Pero vendrá un tiempo en que habrá una restauración espiritual para Israel. Ya hubo una restauración nacional, pero falta la restauración espiritual. Bendito sea el Señor. Amén. Muchos quieren que esta nación deje de existir, pero nunca esta nación no va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque Dios prometió que esta nación iba a existir nuevamente. Bendito sea el Señor. Y esta profecía en Isaías capítulo 66, verso 8 se tenía que cumplir. Porque si este verso no se cumple, hay profecías en la Biblia que están relacionadas con el pueblo de Israel que no se pueden cumplir a menos que haya una nación conocida como la nación de Israel. Por ejemplo, Jesucristo le prometió a los apóstoles que ellos se sentarían sobre 12 tronos e iban a juzgar a las 12 tribus de Israel durante el milenio. Si no hay una nación israelita, esto no se puede cumplir. Apocalipsis capítulo 7 habla de 144,000 judíos que durante la tribulación van a predicar el evangelio. 12,000 de cada tribu. Amén. Tiene que haber una nación de Israel para esto. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 11 habla de un templo
que será reconstruido en Jerusalén. Para que esto se cumpla tiene que haber una nación de Israel. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Este verso es un verso maravilloso. Esta es una fecha bien importante, 14 de mayo de 1948. Amén. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de orar por el pueblo de Israel. Dios dice en su palabra que el que bendice al pueblo de Israel, Dios lo va a bendecir, y el que lo maldice, Dios lo va a maldecir. Hay personas que odian al pueblo judío. Satanás es el que pone el odio hacia el pueblo judío. Eso es conocido como antisemitismo. ¿Por qué Satanás odia al pueblo judío? Una de las razones es porque Jesucristo es producto del pueblo de judío. Amén. Dios, ¿verdad? Jesucristo estuvo en el vientre de María, una mujer judía. Bendito sea el Señor. Y la salvación vino hacia nosotros los gentiles a través del pueblo judío, porque el pueblo judío fue que dio a luz al Mesías prometido. Bendito sea el Señor. Amén. Y si esta profecía de Isaías 66, verso 8 se cumplió en el 14 de mayo de 1948, todas las demás profecías en la Biblia que no se han cumplido aún se van a cumplir. Si Dios habló de un arrebatamiento, se va a cumplir. Amén. Si Dios habló de un milenio, se va a cumplir. Si Dios habló del juicio del gran trono blanco, se va a cumplir. Amén. Si Dios habló de personas que van a ser lanzadas en el lago de fuego porque no aceptaron a Cristo, se va a cumplir. Gloria a Jesús. Amén. Este verso comprueba de que la Biblia es inspirada por Dios y de que Dios es verdadero. Bendito sea el Señor. Así que 14 de mayo 1948, fecha importante. Amén. Hasta aquí esta corta enseñanza. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga.